Antioquia la más educada. Gobernador, el primer tema central de este programa es una discusión que ella lleva, este año cumple 15 años, si no estoy mal. Una discusión larga y que está entre dos departamentos, Antioquia y el que siempre hemos considerado un hermano, que es el departamento de Chocó, el tema de Belén de Bajirá. Sí, y es una discusión mortificante en algunos aspectos, y por eso pues yo he querido dedicarle un tiempo a explicarles a todos ustedes, a las personas que nos están viendo. Seguramente en el Chocó hay personas que nos están viendo y en otras partes, porque muchas personas fuera de Medellín y Antioquia ven a Teleantioquia, y yo quiero, repito, tomarme el cuidado para explicarlo, para contarles cuál es nuestra posición, de qué manera estamos actuando. Entonces, porque esto, hay una forma relativamente sencilla de resolver los problemas, y es cambiar el problema y convertirlo en una pasión. Entonces, los antioqueños contra los chocuanos, ridículo. ¿Y por qué digo ridículo? Porque nosotros, por convicción, estoy hablando de nosotros como gobierno departamental y en el departamento de Antioquia, somos respetuosos del pueblo chocuano. No solamente respetuosos, sino afectuosos, cariñosos, y le reconocemos su valor en el mismo plano de nosotros. Naturalmente que Antioquia es un departamento fuerte en muchos sentidos. Los antioqueños tenemos una presencia, tenemos una personalidad que puede llamar la atención, tenemos autoestima, que nos gusta lo nuestro y empujamos, pero no pasamos una línea de irrespetar y de maltratar a nadie, y mucho menos al Chocó. Nosotros trabajamos de manera amable, hemos sido cuidadosos. Cuando el gobernador Luis Gilberto Murillo, que desafortunadamente fue sancionado y no pudo continuar en su cargo, aquí estuvieron con nosotros en el departamento. El contrato plan que construimos con los chocuanos y con el departamento de Córdoba y con nuestra región de Urabá. En Urabá hay una gran cantidad de personas que tienen sus raíces en el Chocó, y no solamente en Urabá, sino en muchas partes de Antioquia. Antioquia tiene una población afro muy grande y fundamentalmente tiene raíces chocuanas que nosotros queremos y respetamos, y este gobierno que yo presido, y también uno tiene que decir las cosas con orgullo, le hemos apostado a la educación, al cuidado de las personas. No hay una sola persona que pueda decir que el gobierno que yo presido ha sido irrespetuoso, maltratador o algo. Entonces, en ese terreno no caemos, porque se convierte entonces en una confrontación de otra naturaleza que no tiene sentido. Y yo lo que quiero hacer, y esto es lo que vamos a hacer a continuación, es explicarle cuáles son los argumentos en medio de una discusión que yo no quiero, como gobernante, que pase a la pasión, sino a la razón. Y en ese sentido es que en Antioquia la más educada nosotros nos entendemos. Nos van a estar acompañando 3 personas que conocen muy bien este tema, ustedes 4 lo van a explicar, pero antes tenemos un informe de contexto. ¿Qué es Belén de Bajirá? ¿Dónde está ubicado y cómo es su población? A 261 kilómetros se encuentra Mutatá, uno de los 11 municipios que conforman la región de Urabá. 44 veredas, 13 comunidades indígenas y 4 corregimientos comprenden el territorio de Mutatá, conocido por ser la puerta de entrada del Mar de las Oportunidades. Belén de Bajirá, ubicado a 43 kilómetros de la cabecera municipal, es uno de sus corregimientos que se destaca por la riqueza de sus recursos naturales y por tener una extensión aproximada de 2.500 kilómetros cuadrados. Cerca de 16.000 habitantes hacen parte de este territorio que pasa la página de la violencia y escribe la página de la inteligencia y las oportunidades. Nosotros ya los invitados, gobernador María Eugenia Ramos, directora de Planeación Departamental, Santiago Londoño, secretario de Gobierno, y Ricardo Smith, que es delegado de la Gobernación de Antioquia para todo este asunto de Belén de Bajirá. Bueno, vamos a explicarles entonces en qué consiste este conflicto, y lo vamos a hacer como lo hemos hecho siempre, con todo el cuidado para que ustedes nos entiendan. Entonces, María Eugenia Ramos es la persona, como directora de Planeación Departamental, que tiene la obligación de tratar los temas del territorio. ¿Qué pasa en nuestro territorio desde la perspectiva de planeación departamental? Ricardo Smith es una persona que nos está acompañando, profesor de la Universidad Nacional, doctor en ingeniería, profesor emérito de la Universidad Nacional, quien con todo el rigor y con toda la capacidad técnica ha venido estudiando el tema para presentar nuestros argumentos. Y Santiago Londoño es nuestro secretario de Gobierno, que tiene que ver con los elementos asociados con el orden público y las discusiones que se dan allá. Entonces yo voy a empezar pidiéndole a María Eugenia Ramos, directora de Planeación Departamental, que nos explique un poco cuál es el contexto
de la discusión a la que estamos llegando. Para muchas personas es posible que no hayan escuchado la expresión Belén de Bajirá, ni supieran que estábamos en el marco de una discusión sobre el límite con el departamento del Chocó. Entonces, María Eugenia, por favor, una explicación a toda esta cantidad de personas que nos están viendo acerca de los orígenes de ese conflicto. Gobernador, buenas noches. Tatiana, compañeros y a los televidentes, muy buenas noches. Gobernador, este es un proceso que tiene varios años. Nosotros ya lo encontramos. El diferendo limítrofe existía cuando llegamos a la gobernación. Como se observa en el mapa, Belén de Bajirá hoy hace parte del territorio. Sí lo están observando el mapa, creo que todavía no están observando no sé, el mapa. Ahí sí. Belén de Bajirá es territorio antioqueño, es un corregimiento del municipio de Mutatá en la región de Urabá. Vamos a contar rápidamente cuáles son entonces los antecedentes de este diferendo como usted lo está planteando. El departamento del Chocó fue creado mediante una ley de la República en el año 1947. Yo siempre hago la salvedad que el departamento de Antioquia, a diferencia del Chocó y de todos los vecinos de Antioquia, no fue creado por una ley. Por lo tanto, no existe en ninguna parte la descripción de los límites del departamento de Antioquia. ¿Cuáles son esos límites? Los que se fueron definiendo por las distintas leyes a medida que se fueron creando los departamentos limítrofes de Antioquia. Caso Chocó, año 1947, se definen unos límites, Ricardo ahora seguramente nos explicará, basados fundamentalmente en una serie de accidentes geográficos y en unos ríos. En el año de 1975, la Asamblea de Antioquia, mediante una ordenanza, crea el corregimiento de Belén de Bajirá adscrito al municipio de Mutatá. Ese territorio antes pertenecía a Turbo y desde el año 75 hacia acá ya es un corregimiento del municipio de Mutatá. Una pregunta, María Eugenia, y si Ricardo quiere intervenir también. ¿Cómo se formó el corregimiento de Belén de Bajirá? O sea, ¿quiénes fueron las personas que llegaron allá? ¿Desde cuándo existe en el sentido de una agrupación de personas con un cierto orden básico? Sí, gobernador. Belén de Bajirá fue colonizado a principios de los años 70 por colonos cordobeses que venían de Córdoba desplazados por la violencia y por colonos del Urabá antioqueño. Ellos fueron los que se asentaron ahí. Los primeros registros de colonización de Belén de Bajirá son como del año 1972-73. Y ellos ahí fue llegando la gente y fueron construyendo ese caserío que hoy es Belén de Bajirá y que tiene aproximadamente unos 13.000 habitantes hoy en día. Bueno, María Eugenia, entonces, ya sabemos quiénes llegaron allá, 1975 pasó a ser parte de Mutatá, continúe pues. Exactamente. En el año 2000, la Asamblea Departamental del Chocó crea el municipio de Belén de Bajirá y de acuerdo con la ordenanza que ellos sancionan en ese año 2000, ese territorio, dice el mismo Departamento de Planeación del Chocó, que en toda su vida jurídica y administrativa siempre estuvo en Antioquia, pero que lo van a recuperar, lo cual, digamos, es una contradicción que posteriormente, cuando el Departamento de Antioquia demanda esa ordenanza y llega hasta el Consejo de Estado, el Consejo de Estado efectivamente reconoce que hay una serie de contradicciones y que si bien las asambleas tienen competencia para crear municipios, en este caso particular, por haber sido un municipio que supuestamente era de Chocó, pero que en realidad hacía parte del territorio de Antioquia, no era competente la Asamblea del Chocó para hacerlo. Y en el 2007 entonces se cae esa ordenanza y sigue en pie la única ordenanza que hoy está en firme, que es la del año 75, que dice que Belén de Bajirá es corregimiento del municipio de Mutatá en el departamento de Antioquia. Una pregunta para tener una mejor comprensión. Y entre el año 2000 y el 2007, ¿qué pasó en Belén de Bajirá después de que el departamento del Chocó decidió por una ordenanza convertirlo en municipio y hacerlo parte de su departamento? No, Belén de Bajirá siguió recibiendo, digamos, se siguió administrando ese territorio por parte de Antioquia, a pesar de que lo declararon municipio del Chocó. Eso siguió siendo administrado ese territorio por Antioquia realmente. La presencia del Chocó en Belén de Bajirá siempre ha sido escasa y ha sido, digamos, muy reciente, a partir del año 2000, casi que con el inicio de este diferendo. Ahí, pues antes del año 2000, casi que todas esas personas que están allá son de origen antioqueño y cordobés. Algo muy importante que también pasó, gobernador, en ese periodo. Debido
a que efectivamente se reconoció que existía un diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es la autoridad en la materia, inicia por solicitud del Congreso una serie de estudios y de análisis y expide 2 estudios. El primero en el año 2003, y ese estudio del año 2003 elaborado por el Agustín Codazzi dice claramente que el territorio de Belén de Bajirá es de Antioquia y reconoce algo muy importante, que en las condiciones de hoy, debido a la gran cantidad de intervenciones en el territorio, es imposible localizar los límites definidos en la ley de 1947 porque los ríos que lo definían han sufrido muchas transformaciones. Eso es muy importante. Posteriormente, en el año 2007, se le solicita de nuevo al Agustín Codazzi que haga otro estudio, ya que el primero… ¿Y por qué se solicita así? Fundamentalmente porque en el primer estudio el departamento del Chocó no lo avaló, el Congreso de la República no tomó ninguna decisión que eran los competentes para dirimir esos diferendos y dado que el diferendo continuaba, se le solicita de nuevo al Agustín Codazzi que haga algunas aclaraciones y el Agustín Codazzi presenta otro informe, un segundo informe en el año 2007 y en ese segundo informe cambian completamente el concepto, cambian los criterios y dicen que el territorio de Belén de Bajirá es territorio del Chocó cuando en el 2003 habían establecido lo contrario. Ricardo, ¿algún comentario sobre eso? Sí, realmente el estudio del 2003 es un estudio ordenado por el Ministerio del Interior, que en ese tiempo manejaba los temas de deslinde, digamos, era el que inicialmente solicitaba los estudios. Entonces, ese informe de LIGAD de 2003 es un informe técnico hecho, digamos, como es el único informe que el LIGAD reconoce como informe técnico y así lo dijo el director de esa época. En el 2007, realmente el informe que hace el LIGAD en el 2007, esa solicitud de la Comisión Demarcadora del Senado, es un estudio que se hace con base en una visita técnica de la Comisión de Deslinde, a la cual se niegan a asistir los congresistas antioqueños porque digamos, consideran que no hay suficientes garantías en el proceso. Entonces, ese estudio del 2007 que se hace el LIGAD para la Comisión Demarcadora es sin la participación de Antioquia y solo con la participación del Chocó. ¿Después qué pasa, María Eugenia? Gobernador, ese estudio del 2007 tampoco llega a la plenaria del Congreso y continuamos entonces con un reconocimiento de un diferendo, pero sin mayores avances en ningún sentido. La comunidad reclama de forma reiterada que se tome alguna decisión, que ellos necesitan mayor atención. Antioquia siempre ha hecho presencia en ese territorio, pero la comunidad insiste en que se resuelva el tema. Entonces, se expide por parte del Gobierno Nacional la Ley 1147 en el año 2011. Esa ley determina un nuevo procedimiento para definir los diferendos limítrofes, pero esa ley trae un capítulo muy importante que especifica que aquellos procesos que venían con la normativa anterior, al momento de expedir esta ley, tienen 3 años para resolverse bajo la normativa con la que traían. Si en 3 años no se resuelven, deben iniciar en el marco de esta nueva ley y sobre todo con una condición muy importante, deben iniciar de cero, es decir, deben hacer caso omiso de todas las pruebas o informes o procesos que se hubiesen desarrollado durante la normativa anterior. En resumen, entonces, después de todo este tiempo, ¿en qué momento empezamos otra vez como si no hubiera habido una sola discusión, si no hubiera pasado absolutamente nada? En julio del 2014. Y nosotros entonces como departamento entramos a una discusión en el sentido jurídico. Esto hay unas leyes, nosotros no decidimos cuáles son las leyes, tenemos que respetar esas leyes y en el contexto de esas leyes es que estamos dando esta discusión. Naturalmente, y como ustedes lo han visto, nosotros creemos que el territorio de Belén de Bajirá es del departamento de Antioquia y estamos defendiendo esa posición donde nos corresponde y es en ese espacio de discusión. Entonces ahí entra Ricardo Smith. Ricardo Smith, ¿qué ha pasado en esa discusión para que demos un poco, pues para que nos expliquen qué es lo que está discutiéndose, cuáles son nuestros argumentos? Y el Chocó, por supuesto, está presentando sus argumentos. Nosotros no nos mortifica eso, no tenemos ningún tipo de presión, simplemente
pues el rigor de lo que nosotros consideramos es nuestra posición y consideramos que es correcta. Sí, gobernador, la ley establece, digamos, como la función del IGAC. Dentro de la ley es como... Recordemos que es el IGAC porque probablemente hay más sí. de una persona que es el qué. El IGAC es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, es el ente nacional encargado de la cartografía oficial que se usa en todo el territorio nacional. Una pregunta antes. Estamos con una nueva ley a partir del 2014. Todo lo que hemos dicho, todo lo que sea, se podrá utilizar, pero en principio arrancamos de cero. ¿Algún diferendo de límites en el país nuestro se ha resuelto recientemente que nosotros sepamos? No, gobernador, todos cayeron en el marco de la nueva ley porque no se fueron resueltos por el Congreso de la República. Entonces todos los que se venían discutiendo en el Congreso cayeron en el marco de la nueva ley. Bueno, entonces ahora qué es lo que estamos haciendo y cómo está pasando este proceso. A ver, lo que establece la ley es una función del IGAC como de mediador, que tiene como 3 etapas. En la primera etapa, pues nos sentamos los entes territoriales que están involucrados en este conflicto, que son 5, son el departamento del Chocó y el municipio de Río Sucio de Chocó, el departamento de Antioquia y los municipios de Mutatá y Turbo de Antioquia. Entonces el IGAC, pues básicamente ahí funge de mediador a ver si nos ponemos de acuerdo inicialmente, y si nos ponemos de acuerdo, pues ahí termina el proceso. Si no hay acuerdo, el IGAC cita a una visita de campo, y luego de la visita de campo que se hace para visitar las propuestas de límites de cada uno de los entes territoriales, una vez realizada la visita de campo vuelve a tratar de ponernos de acuerdo, y si no hay de acuerdo, entonces los entes territoriales tienen 3 meses para presentar sus propuestas, y el IGAC coge todas las propuestas y tiene 6 meses para mandarla al Congreso, y el Congreso decidirá sobre el asunto. Ese es como el trámite, pues, en esencia. Esa es la ley, eso es lo que nosotros tenemos que respetar y vamos a respetar, por supuesto, y sin ningún tipo de condición distinta a la argumentación que nosotros presentamos. Ahora, ¿cuál es la argumentación fundamental que nosotros estamos presentando en esa discusión en la que nos encontramos con los representantes del Chocó, que tienen igualmente una posición que nosotros respetamos, pero obvio no compartimos? ¿Cuál es? Sí, gobernador, lo que nosotros estamos diciendo es que el legislador de 1947 usó una cartografía en ese entonces que pues era la de ese entonces, no era pues con las precisiones y con toda la tecnología que hoy tenemos, y él se inspiró en esa cartografía de 1947, en esos mapas de 1947, para definir los límites entre los 2 departamentos. Una cosa curiosa, entre otras cosas, gobernador, es que Antioquia, la provincia de Antioquia, de la época de la colonia y luego de la época de la República, nunca se le definieron límites. Los límites se le han venido definiendo a Antioquia a través de estas leyes que definen otros departamentos y los límites de otros departamentos, como es el caso de los límites con el Chocó. Entonces, esa ley 13 de 1947 que crea el departamento del Chocó define unos límites que no son, digamos, en la zona del territorio de Bajirá no son muy precisos, no dan suficiente claridad sobre cuál es esa delimitación, y esos límites de 1947, pues había una cartografía en ese entonces que fue la que usó el legislador, y entonces esa es la posición de Antioquia. Vea, hay que usar esa cartografía de 1947, en esa cartografía los límites no son claros, y además de eso, lo que decía ahora María Eugenia, este territorio, que es un territorio totalmente plano, en una gran planicie de inundación, pues ha sufrido cambios a lo largo de 60 años, más de 60 años que han pasado, que han cambiado la geomorfología de los ríos y la toponimia. ¿Y ustedes tienen la explicación técnica rigurosa acerca de la naturaleza de esos cambios y qué ocurre sobre ese territorio? Pues nosotros lo que sí tenemos evidencia clara es de las intervenciones antrópicas que ha habido en el territorio y que obviamente han modificado la geomorfología de los ríos. Incluso el IGAL lo reconoce, como dice María Eugenia, en su informe del 2003 reconoce eso. Inclusive hay una cosa bien curiosa en esto de los límites. La clave en los límites son 2 ríos, el río Tumaradó y el río Tumaradocito. Y esos son los 2 ríos que el legislador, digamos, usó en 1947 para definir los límites. Y en el informe del 2007, y la ley dice que los límites siguen por, digamos, la divisoria de aguas entre el río Tumaradó y el río Tumaradocito.
En el informe del 2007 del IGAC, el IGAC dice que el río Tumaradó nunca ha existido. No puede ser. Entonces, pues si no ha existido, ¿cómo se van a definir los límites? Entonces, se configura, gobernador, lo que se dice un límite dudoso, un límite pues que tiene grandes dudas sobre cuál es el territorio de cada uno de los entes territoriales, y la ley contempla que cuando hay límite dudoso, entonces se deben fijar los límites con la presencia institucional en el territorio. Y esa presencia institucional, gobernador, ha sido siempre de Antioquia, eso es reconocido por todo el mundo, inclusive por el Chocó. María Eugenia, ¿en qué ha consistido la presencia institucional nuestra con respecto a los predios que están allá, la infraestructura que existe en ese territorio? Gobernador, hay muchas evidencias de todo tipo. Empiezo de pronto por la más obvia. Usted sabe que Antioquia es el único departamento que es autoridad catastral. En el resto del país la autoridad catastral es el mismo Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Dentro del área de competencia de Antioquia como autoridad catastral está el territorio de Belén de Bajirá con todos sus predios. Nosotros como departamento hemos sido la autoridad catastral en esa zona. Tenemos toda la información, tenemos la historia, tenemos obviamente todos los procesos de venta, de compra, todo lo que se genera en ese territorio lo ha venido manejando Antioquia desde hace más de 60 años cuando se conformó el catastro departamental. Pero además de eso, cuando decimos que hemos hecho presencia, es porque el departamento de Antioquia puede evidenciar de manera objetiva que la construcción de infraestructura educativa, la infraestructura del centro de salud, todo lo que tenga que ver con dotación como un centro poblado se ha hecho con recursos de la Gobernación de Antioquia. Aquí en la pantalla teníamos algunas de esas imágenes de intervenciones de Adicionar la un poco a eso frente al tema de la institucionalidad, todo lo que ha dicho María Eugenia, el tema de las vías, pero además el tema de la presencia en la inspección de policía de Mutatá, ahí en Belén de Bajirá, de la personería en Belén de Bajirá y de la mesa electoral en Belén de Bajirá, en donde se eligen los alcaldes de Mutatá, los concejales de Mutatá, los representantes a la Cámara de Antioquia, que es un mensaje muy poderoso. También. Y el señor gobernador también, que sacó unos votos allá. ¿Y qué opina la gente? Hablamos con algunos habitantes de este corregimiento. ¿Cuáles son sus opiniones? Todo el que naciera con ese gentilicio de sentirse antioqueño, no importara la raza de que fuera, todos éramos como hermanos. Los afros, los antioqueños, los chilapos que llamamos, éramos todos una hermandad. Lo fundó, lo ha hecho, la inversión ha sido de Antioquia. Todo ha sido de Antioquia. Agua, luz, colegios, alcantarillado, todo ha sido de Antioquia. Ha tenido más injerencia el departamento de Antioquia en lo que tiene que ver con obras de inversión, en la parte social, la parte de infraestructura, de educación, de salud y en otros programas. Queremos ser de Antioquia porque somos antioqueños de 45 años de estar aquí en este lugar. Lo que piensa la gente, lo que dicen los habitantes de Belén de Bajirá, ¿puede ser tenido en cuenta dentro de todo este proceso de discusión? No, pero yo voy a decir que me expliquen. No, y habrá personas que dicen que quieren ser del Chocó. Nosotros hemos dicho, pues la presencia ha sido el departamento de Antioquia, y aquí, repito, no es antioqueños contra chocuanos, sino hay una realidad sobre la cual nosotros estamos haciendo las afirmaciones que hacemos y estamos dispuestos a discutirlas, sin decir que tiene más valor la nuestra, pero damos la argumentación. Sí, porque se discute y dice, bueno, pero ¿qué dice la gente? Entonces nosotros decimos, la gente quiere ser de Antioquia, y seguramente el gobernador de Chocó dice, no, pues yo creo que todos quieren ser del Chocó. Explíquenos, dentro de la ley, el hecho de lo que diga la comunidad, entre comillas, y no es irrespetar a la comunidad, sino no hay una consulta popular para determinar qué dice la comunidad para definir los límites. En ese sentido. Porque eso está claro, ¿cierto? Sí, gobernador, eso está claro. No hay contemplado en la ley ningún tema de consulta popular sobre este asunto, ¿cierto? El IGAC es finalmente el que hará una recomendación técnica al Congreso de la República, y el Congreso de la República debatirá el tema y tomará una decisión sobre este asunto. Podrá
eventualmente el Congreso de la República solicitar una consulta, pero eso ya es a potestad del Congreso de la República, si quiere o no, pero no está contemplado en la ley. Y es la última instancia, el Congreso de la República. Es última instancia, sí. Dos observaciones para ir cerrando el tema con ustedes. Entonces, nosotros, el argumento nuestro es, la descripción de límites que había en 1947, 68 años después, tiene una concepción totalmente distinta. El mundo ha cambiado, la descripción tiene, repito, una interpretación para nosotros diferente o con nuestros estudios consideramos que es otra definición. Cuando la definición o el territorio se convierte en una discusión dudosa, donde hay dudas por las razones que hemos enunciado y otras más, entonces la ley dice cuando hay dudas, el criterio para decidir el límite tiene que ver con lo que ha sido la presencia institucional. Está claro que ha sido el Departamento de Antioquia y nosotros creemos que eso es correcto y esa es la delimitación que nosotros le estamos entregando al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Esa es nuestra argumentación. Esos límites no tienen, puestos de 47 traducidos al 2015, no tienen que ver el uno con el otro. La presencia institucional que hemos descrito acá, por lo tanto, esa es nuestra argumentación y ese es nuestro límite. El Chocó presenta otros límites. Y después de que pasa eso, entonces, ¿qué viene o qué va a pasar en un par de semanas? Sí, gobernador, está citada una visita de campo para el 26 de febrero de ahorita, dentro de 10 días. Está citada una visita de campo en donde el IGAC, digamos, todos los entes territoriales propusieron los puntos a ser visitados para comprobar, digamos, sus argumentaciones que ha hecho sobre los límites. Entonces, el 26 de febrero, pues allá en campo se visitarán esos puntos, el IGAC tomará atenta nota y luego el IGAC nos convoca, digamos, para ver si a la luz de la información de campo nos podemos poner de acuerdo. Entonces, si hay acuerdo, hasta ahí termina el procedimiento y el acuerdo será el límite. Si no hay acuerdo, entonces viene un proceso de entrega de informes, de que el IGAC tome todos esos informes y haga unas recomendaciones y todo ese paquete con lo propuesto por los entes territoriales y lo propuesto por el IGAC se va para el Congreso de la República. El Congreso de la República tiene un año para tomar una decisión y si no toma la decisión en un año, el IGAC fijará límites provisionales, mientras el Congreso toma una decisión definitiva sobre el asunto. Todo parece indicar que es poco probable que vamos allá y nos pongamos de acuerdo y terminemos. Sería ideal, por supuesto, pero la forma como se han presentado las posiciones, todo parece indicar que no nos vamos a poner de acuerdo. Así es, no nos vamos a poner de acuerdo, es lo que parece indicar todo. Ojalá nos pudiéramos poner de acuerdo. A ustedes dos, muchísimas gracias. Ahora me quedo con este señor para que empecemos a mirar el problema. Es un problema en el sentido que tenemos que pasar por una discusión para mirar algunos aspectos. Con respecto a la presencia nuestra en el territorio, por ejemplo, yo como gobernador de Antioquia no he ido a Belén de Bajirá, he estado en Mutatá, en Urabá, pues infinitas veces, aquí hemos hablado cuántas veces. Mutatá es la puerta de entrada al Urabá antioqueño, hace parte del trabajo con el contrato plan, en fin, ustedes ya han oído muchas veces acerca de nuestra apuesta en nuestro plan integral por Urabá. ¿Cómo nos hemos comportado nosotros en ese territorio, Santiago, que es el secretario de Gobierno, quien ha estado más cerca atendiendo dificultades, porque esto genera una tensión en la comunidad de incertidumbre e inconformismo, porque pero nosotros, pues, ¿qué papel jugamos acá? Pues, gobernador, nuestra responsabilidad, la suya, la mía y la de las autoridades de policía, de ejército, de fiscalía, es mantener el orden público en todo el departamento, en los 125 municipios. Nosotros hemos estado en Mutatá, yo he hecho consejos de seguridad allí con el alcalde, con el comandante de la policía Urabá, que es el responsable de esta zona, de la brigada 17 que está en Carepa, también responsable de esta zona, y uno de los temas de orden público que hemos encontrado allí es que un pequeño grupo de personas de Río Sucio, Chocó, han querido promover en el territorio, en algunos momentos, y esta última semana ha sido un ejemplo de eso, cierto tipo de actos, vías de hecho, incluso bloqueos, con el fin de presionar la decisión del IGAC o de la decisión política eventualmente frente a cuál va a ser la decisión del diferendo limítrofe. Nosotros hemos sido claros, como lo hemos sido en todos los municipios, que hay un derecho a disentir, hay un derecho a expresarse, hay un derecho a movilizarse,
pero no hay derecho a recurrir a vías de hecho, no hay derecho a bloquear. Entonces, allí en esta zona nosotros hemos tenido siempre la precaución de evitar que este pequeño grupo pueda, digamos, interrumpir la vía normal del corregimiento, de la gente, el tránsito, y por ende, pues en compañía de la policía hemos tomado ciertas decisiones para, digamos, prevenir y disuadir cualquier acto que pueda afectar los derechos de los ciudadanos, tanto de Antioquia como del Chocó, porque nosotros hemos sido muy claros, gobernador, y es que en ninguna parte del territorio antioqueño hay derecho a las vías de hecho o al bloqueo, y por ende entonces hemos sido muy cuidadosos. Primero, de que las autoridades del territorio tengan muy claro cuáles son sus responsabilidades, el señor alcalde, el personero, el inspector. Y segundo, ya como una decisión de este gobierno de Antioquia la más educada es, mientras haya este tema del diferendo, mientras estemos en Teligac, nosotros vamos a cuidarnos de no ser una gobernación que vaya a buscar, digamos, problemas allí, que sea pendenciera, que su presencia o la mía ya sea, digamos, un mensaje contrario a una decisión autónoma, una decisión tranquila y una decisión institucional sobre cuál es el límite. Entonces, en ese sentido, hemos sido respetuosos, pero el señor alcalde de Mutatá, Jaime, el inspector y obviamente la personería, la policía de Urabá siempre han estado presentes en el municipio. Es fácil suscitar una pelea dentro de todo este tipo de cosas. Estamos en Colombia, nosotros sabemos, pues tenemos una historia de conflictos y lo que nosotros no queremos, no promovemos y no aceptamos es convertir esto en una pelea del orden político, arengar, maltratar, insultar, suscitar pasiones, como si esto fuera pues una contienda de otra naturaleza. Hemos sido juiciosos, cuidadosos para no crear esas condiciones. Y no es una pelea mía con el gobernador del Chocó, es en este terreno, como lo hemos descrito acá, como nosotros estamos atendiendo esta discusión. A mí me da pena que este tipo de cosas pasen. Yo personalmente he estado en el Chocó muchas veces y siempre, pues por supuesto, con respeto, con seriedad. Tengo muchas personas amigas en el Chocó, muchas personas admirables dentro del mundo del Chocó que hacen parte de la vida del departamento de Antioquia, y ustedes pueden verificar en cualquier lugar, repito, que no van a encontrar una sola persona que diga que nosotros hemos maltratado a alguien por su origen, por su color, por su riqueza, porque eso no hace parte con lo que nosotros hacemos. Ahí estamos en esa discusión. Ojalá que podamos tramitarla y tendremos que seguir los cauces pues, que marca la ley, para eso son las leyes, pero pues ese mensaje queríamos darle a todos ustedes para que entiendan nuestra posición, el respeto por el Chocó y por supuesto nosotros tenemos la convicción de que Belén de Bajirá hace parte del territorio de Antioquia. Antioquia la más educada.